A ti, gracias. Delegada, aquí estamos un año más haciendo un recuento dramático. Hoy una mujer muy joven me decía, ¿pero qué hacemos mal? ¿Qué estamos haciendo mal para que cuando hay una mayoría de consenso en este país y en el mundo sobre que esto es una barbaridad, las violencias machistas, para que sigan produciéndose todos los años estas cifras tan dramáticas? Nosotras no estamos haciendo las cosas mal. Vivimos en una desigualdad que hunde sus raíces en lo más profundo de nuestra cultura patriarcal, de un sistema en el que hemos sido educadas, nuestras abuelas, nuestras madres, nosotras mismas. No solo tienen que alcanzar la igualdad las mujeres, también tienen los hombres que reconocer sus propios privilegios y ponerlos encima de la mesa. Hay un sistema de desigualdad que es el germen de la violencia de género. La violencia de género es el precipitado más cruel, más grave de la desigualdad. O influimos realmente tomamos partido por todas las políticas de igualdad en educación, sanitarias, en renta, en sueldos, las que van a en las causas, presiones. las que van a Claro, las causas. porque yo digo mucho, y sabes que vengo de ese mundo de la justicia penal y del sistema pues que empieza con la denuncia policial. Ya vemos que son 6 de 41. Esa es una puerta muy estrecha y para muchas de las mujeres cerrada, pero sobre todo, en pura concepción, es algo que se abre cuando ya es demasiado tarde, cuando ya se ha producido un hecho de violencia que al menos tenga las características de delito y además haya sido denunciado y sea susceptible de prueba. Hasta ahí vamos a llevar el maltrato que existe cuando aún estamos vivas, cuando están en sus casas sometidas a violencia psicológica, de control, violencia física, violencia económica. El reto es que las puertas son otras y no lo decimos ¿Cómo llegamos nosotras. a esas mujeres vulnerables? ¿Qué puertas hay que abrir? El Estado tiene que ser proactivo desde espacios donde se ha demostrado que las mujeres verbalizan más violencia que ante la policía o los juzgados. Ante la sanidad se verbaliza más violencia. Es verdad que estamos en la gran pandemia de la COVID y ante una crisis sanitaria sin precedentes, pero debería ser una prioridad que el cribado de la COVID no obstaculizara el cribado de la violencia de género y de las violencias machistas en general, incluida la violencia sexual, que también es estructural y también tiene esa prevalencia brutal que tiene la violencia de género en la pareja o expareja, pero que además lleva 16 años de retraso frente a ella, y eso nos lo está diciendo el Convenio de Estambul, hoy el informe Grevio del Consejo de Europa, del grupo de expertas. Esas víctimas quedaron fuera de la Ley Orgánica de 2004, que fue puntera y hay que seguir reconociéndole su valor. Pero 16 años después tienen que equipararse y tiene que haber una protección integral. E integral no es, fíjate, qué sintomático de un poco, digamos, la solución autoritaria que preferimos que impere o que nos llama más la atención en este país y que desde luego prefieren las derechas y prefiere el machismo, que de la Ley Orgánica de 2004, de los 4 títulos referidos a la educación, a la comunicación, al derecho laboral, a la publicidad, ¿sabría alguien ahí fuera decir algo? ¿O todas sabemos lo del título 4, el de la orden de protección policial y judicial? Mira lo que está pasando con la Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual. La hemos llamado la ley de solo sí es sí. Esa, vale, es la parte de la que yo provengo, pero es la parte penal de esa ley. Todas las demás puertas son puertas abiertas para muchas mujeres más vulnerables, con discapacidad, los niños y las niñas, las migrantes. O sea, para entendernos, hay que hacer posible que el maltrato sea visible y ellas se atrevan a decirlo en ámbitos que no son estrictamente una comisaría a donde se llega ya casi al final, si es que se llega. Exacto. Y además con un acto de heroicidad previo que te pone en peligro. Si es peligroso y está detectado objetivamente como tal, el momento de me separo, me divorcio, el momento de te denuncio es casi suicida. A ver, realmente lo lógico sería que esa mujer no afronte ese momento con la incertidumbre, con la inseguridad, con el miedo con el que lo debe afrontar. Primero, el restablecimiento, la reparación, el sentirse segura, saber que sus hijos e hijas tienen colegio, tienen becas, tienen posibilidades de seguir adelante. Ella tiene un ingreso mínimo vital o una seguridad, al menos salarial, de renta, laboral, una alternativa habitacional.
Y después ya, si ese ha de ser el camino, por supuesto que se inicie el que pena al agresor, pero poner el centro en eso realmente parece que nos protege y es un discurso muy engañoso, porque en realidad nos deja más desprotegidas. La pandemia obligó a agudizar el ingenio a todo el mundo, también a su equipo, ¿no? y empezaron a facilitar la posibilidad de decir me están maltratando a través de un WhatsApp, ¿no? Que es bastante más íntimo, más silencioso que una llamada al 016. ¿Cómo ha funcionado? Bien, la subida fue exponencial precisamente en lo que has comentado, en los medios silenciosos. El 016 no tenía previsto desde 2007 la posibilidad de teletrabajo. Bueno, en un fin de semana entró en vigor el estado de alarma el 14 de marzo de 2020 por el Real Decreto 463-2020 y el 17 estábamos con el contrato, con la modificación del contrato para que pudieran teletrabajar, porque si las operadoras del 016 y las juristas expertas en violencia llegan a contagiarse, no habría habido este recurso. No habría habido a dónde llamar, a dónde decir, claro, porque estoy encerrada con mi maltratador. Porque su asistencia y asesoramiento esta vez tuvo sobrevenidamente que adaptarse a la circunstancia de recursos que siempre existen, que son presenciales y que están cerrados. Eso mismo pretendió el WhatsApp de contención emocional y atención psicológica, también por psicólogas expertas en violencia de género, pero la subida exponencial fue de los medios silenciosos. Esos que te indican que si el 016 online ya existía durante todos estos años y creció un 486% en el primer mes del estado de alarma, entre marzo y el 14 de abril, es que te indica mujeres que ni siquiera pueden hacer una llamada en voz alta desde su propia casa. Eso también nos indica que cuando tomamos unas medidas, vale, ahora desde la medicina, la pediatría, bueno, la asistencia primaria, la pediatría, incluso la obstetricia y ginecología, intentan hacer unos contactos previos por teléfono. Las mujeres que tienen a su lado al agresor no pueden verbalizar nada por teléfono. La OMS ha dicho que el WhatsApp era una buena práctica. Abramos los ojos a esta violencia. El teletrabajo, lo mismo. El teletrabajo puede ser una condena si en tu domicilio, donde ahora de repente teletrabajas, hay violencia. Entonces, sí a todas esas medidas. Y eso corresponde a las empresas. Tener la antena bien desplegada, claro, si una trabajadora se niega a teletrabajar. Exacto, y a los agentes sociales y a esos pactos que tienen que abrir los ojos a esta realidad que es tan estructural. El WhatsApp se queda. El WhatsApp jurídicamente se tuvo que justificar con el contrato de emergencia del estado de alarma. Lo que hemos hecho ha sido que en la nueva contratación del 016, que ya está en marcha, de hecho se publicó en el BOE ayer, hemos pedido WhatsApp, hemos pedido SMS y hemos valorado también que el convenio colectivo no sea de operadoras de call center, que sea de intervención social. El informe del Consejo Europeo al que se refería del grupo de expertas hace un momento decía varias cosas sobre España, reconocía efectivamente que tenemos una agenda muy sólida contra las violencias contra las mujeres, pero decía, hay luego mucha desigualdad entre las comunidades a la hora de implementar esa agenda tan sólida. Es decir, todo el mundo dice que sí, que está en contra de esto, hay directrices generales, pero luego señalaba desigualdades tremendas en las políticas concretas por comunidades. ¿Ahí qué se puede hacer? Pues es que vivimos en un estado autonómico y con las mismas leyes o leyes muy bonitas, negro sobre blanco en los respectivos boletines oficiales, hay voluntad política que se plasma en los presupuestos o no la hay. Y es verdad, hoy Asturias homenajeó, digamos, a las víctimas de violencia de género, abriendo el 25N su centro de crisis. Hay una desigualdad en centros de crisis. Los centros de crisis 24 horas son servicios esenciales para las víctimas precisamente de violencia sexual, que es donde nos dice el gremio que tenemos esta desigualdad de la que acabamos de hablar. 16 años de retraso frente a la protección integral de las víctimas de violencia de género íntima, la que procede de la pareja, expareja, marido o exmarido. Hemos dividido a las mujeres al final según los maridos, o sea, hemos hecho de mejor condición a quienes habían sido agredidas por sus parejas o exparejas que por los amigos, que por los extraños, que por los clientes, los jefes o los subordinados. Claro, es ahí donde pone el acento. Dicen, en algunas comunidades esas otras violencias prácticamente no existen. No hay personal especializado, no hay nadie que las atienda. Supongo que ha compartido con la ministra Montero ese momento en el que se ha quebrado esta mañana. Vamos a escucharlo. No digo estas palabras con ingenuidad. Las digo
como una declaración de intenciones. Este es el ministerio de todas las mujeres, de todas las mujeres. Existe gracias al movimiento feminista y es una mano que suma a las manos de millones de mujeres en la defensa de la vida. El movimiento feminista se ha dividido de una manera muy virulenta, lo decía Mariola, muy agria, muy incomprensible para muchas mujeres, a propósito de la ley que prepara el Ministerio para garantizar los derechos de las personas trans. ¿Ve posibilidades de coser todos estos rotos que estamos viendo? Sí, hemos hecho una apuesta y hemos verbalizado hoy en el homenaje con esas víctimas y con las mujeres y asociaciones y entidades y proyectos que trabajan por ellas, un gran pacto político que no nos podemos permitir romper y un gran pacto feminista que tampoco podemos permitirnos romper. Tienen que darse la mano la generación de las feministas que ya estaba en los 70, las feministas de la Constitución del 78 con las feministas del 15M. Y creo que la ciudadanía puede sentirse orgullosa de que haya políticas en las instituciones que en lugar de cifras vean rostros. A mí me pasa. Hemos oído a Itziar Prats, a Ángela González Carreño, madres de 3 niñas asesinadas después de haber puesto denuncia por su agresor, asesinadas por sus agresores, por sus propios padres. Hemos oído a una víctima subsahariana en el proyecto O2 de Montilla, Córdoba, que es impresionante, una víctima de mutilación genital y de matrimonio forzado, y hemos oído a Cristina Fallarás hablar de Cuéntalo, a Pamela Valenciano hablar de No solo duelen los golpes. Creo que si alguien no se quiebra después de haber oído eso, es que efectivamente las mujeres víctimas de violencia para ella serían cifras y no personas. Pues tenemos que irnos, pero voy a recordarle a la audiencia, bueno, más que recordarle, les voy a contar que si le ha impresionado la historia de las hermanas Mirabal, que hemos contado al principio, hemos hablado con la hija de Minerva, bueno, pues la historia de estas hermanas la pueden leer en Mujeres que nos hablan de mujeres, un cómic de la ONG Internet que ha recogido historias de mujeres protagonistas en defensa de la igualdad. Yo le agradezco a Vicky Rosell que en este día tan largo como es el 25 de noviembre, cuando se es delegada del Gobierno para la Violencia de Género, haya estado hoy en Hora 25. Muchas gracias. Yo agradezco a la SER la sensibilización, porque esto forma parte también de la prevención y ese testimonio impresionante. Buenas noches. Hoy vas a comprender que el miedo se puede